la decisión de La Haya, del Tribunal Internacional de La Haya, sobre San Andrés y sobre todo sobre esas pretensiones que tenía Nicaragua de hacerse a una plataforma continental extendida, que además vale la pena explicarlo porque no es sencillo entender qué fue lo que hoy ganamos en esta decisión del Tribunal Internacional. Sí, pues estamos conectados con San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Usted sabe que la señal allá es difícil, ¿no? Pero ya estamos comunicándonos con una de las líderes comunitarias de la comunidad raizal, porque es importante comprender para ellos qué significa y sobre todo saber si desde el fallo de 2012, que fue adverso a Colombia, les han cumplido o no en lo que les prometieron. Pero vamos entonces a contextualizar qué fue lo que sucedió. Usted sabe que Nicaragua estaba en una nueva pretensión y decía que ellos también tenían derecho a una extensión más allá de las 200 millas náuticas que le corresponden a cada nación del subsuelo, que ellos también tenían un derecho sobre ese subsuelo. Pero ¿qué pasaba? Empezaba a ponerse los derechos de Colombia y de Nicaragua. Entonces, este fallo fue el que determinó hoy la Corte Internacional de Justicia de La Haya a favor de Colombia. Escuchemos lo que dijo la presidenta de este organismo internacional. La forma extendida que reclama Nicaragua no puede extender dentro de las 200 millas náuticas a las que tiene derecho las islas. Entonces, Serranía o Bajo Nuevo no tienen derecho a una zona económica ni a una plataforma. Entonces, no generan derechos marítimos en el área que Nicaragua reclama. Ya vamos a ahondar en estos detalles, pero lo que dice la Corte es, no, Nicaragua, usted no puede pretender tener más allá de lo que ya se determinó y estos derechos pues estarían en contravía de lo que tiene como también derecho Colombia. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro? Mostremos este trino porque él ya se pronunció y dijo lo siguiente, aunque todavía no está en San Andrés, esperemos que van a anunciar. Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ, la Corte Internacional de Justicia, no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago. Lo que nos dicen algunas fuentes de Casa de Nariño es que ellos pretenden hacer algo mucho más grande de presencia del gobierno de Gustavo Petro allá en la isla de San Andrés y Providencia. Esperaremos a ver, pero le tengo ya la reacción del canciller Álvaro Leiva. Lo íbamos a tener, pero se subió a un helicóptero. Ahí sí nos consta porque se le fue un poco la señal, pero él alcanzó a enviar este comunicado donde dice que se abre una oportunidad histórica y no quiere empezar a decir de quién fue la culpa o no, eso también lo valida, pero dice que en este gobierno se dio una decisión histórica para el país. De esta manera ha cerrado de una vez y por todas una larga disputa entre Colombia y Nicaragua. Sin duda alguna, es una decisión que será trascendental para los espacios marítimos. Hará eco en otras regiones en las que inútilmente se creó tensión, evitando así conflictos que podrían poner en riesgo la seguridad global. Desde el mismo instante que asumí esta cartera, la de Relaciones Exteriores, convencido estuve de que había manera de enderezar lo andado. El derecho internacional es de diaria creación. Se nos recordará por ser innovadores de posibilidades internacionales. Y el canciller se nota que sí pudo llegar a San Andrés, ¿no? Es que tengo entendido que... Ay, Dios. No, habían acordado con el presidente que el canciller, la cúpula de las fuerzas militares y el presidente iban a amanecer allá. Ellos iban a amanecer en San Andrés. El canciller viajó de Nueva York a San Andrés para cumplir con este compromiso. Sí, ayer, para cumplir con el compromiso con el presidente. Llegó el canciller, llegaron los jefes de las fuerzas militares. Pero no llegó el presidente. No llegó el presidente. Yo le puedo hacer una pregunta, Andrea, antes de que vaya con sus invitados. Es que mire que yo estaba leyendo algunas personas que comentaban en Twitter que Colombia no ganó nada, sino que lo que pasó es que no perdió más de lo que ya había perdido cuando se hizo, pues se emitió el primer fallo en medio de esta controversia. Creo que usted mencionaba que fue en 2012, si no estoy mal. Sí, eso fue en 2012. Sí, digamos que es una lectura, pero cuando no se pierde, pues de alguna manera se gana a lo Maturana, ¿no? No, pero es cierto, ganar un poco, en este caso sería ganar es... Sí, no quiere decir, no quiere decir que, o no perder es ganar. Sí, no quiere decir que entonces vamos a tener más territorio, que se nos va a devolver algo de lo que se nos quitó en 2012. Pero no perdimos más. Pero no perdimos más, que era lo que pretendía Nicaragua. Eso tiene... A ver,
Es que sí también depende del ente con el que se le vea. Exactamente. Porque si hubiésemos hecho una defensa pichísima, pues gana Nicaragua. Exacto. Y gana más de lo que ya ha ganado. Y gana más de lo que ya ha ganado. Entonces, el subsuelo. Y además, aquí quien está reclamando derechos es Nicaragua, no Colombia. Colombia está desprotegiendo lo propio. Y es gracias a una defensa correctamente hecha que podemos decir ganamos. Yo sí creo que ganamos. Ganar aquí no era querer más territorio, es proteger lo que ya se tenía. Y por eso una defensa bien hecha a lo largo de varios años, y por eso es que yo digo que esto no es un asunto solamente del gobierno Petro, sino que desde el gobierno Santos se estableció como una política de Estado, que no como una política de gobierno, el mantener una línea de defensa del Estado colombiano sobre este asunto, que es lo que permite llegar a la conclusión de hoy. Exactamente, pues ese es el análisis que vamos a desarrollar ya con Andrés Camaño, que nos tiene un invitado, pero antes yo quiero que nos vayamos justamente a la isla de San Andrés y Providencia, porque allá está Josefina Huffington, líder raizal de Providencia y Santa Catalina. Además, ella es presidenta de Veeduría Cívica Old Providence. Muchas gracias, Josefina, por acompañarnos en este momento. ¿Y usted cómo interpreta esta decisión? Para usted, ¿ganamos? ¿No perdimos? ¿Cuál es su lectura de este fallo de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, el fallo ha sido muy favorable para el archipiélago, no solamente para el archipiélago, sino para Colombia entera. Estamos muy contentos, pues, por lo menos de esta nueva decisión que se ha tomado, porque en el pasado los dos países fueron a una disputa por un territorio que es de este grupo étnico raizal. Y Colombia invisibilizó al pueblo raizal en la Corte Internacional de Justicia. Porque yo tuve la oportunidad, después de la pérdida de nuestros 75,000 kilómetros cuadrados de aguas marítimas territoriales, tuve la oportunidad a través de Santos, con un grupo del archipiélago de Providencia y San Andrés, de ir a Europa, en donde fuimos a la máxima Corte de Derechos Humanos, la cual estaba dirigida por Madame Pillay, y cuando llegamos ahí fue donde supimos que cuando la Corte Internacional de Justicia dicta un fallo, no es apelable. Los que más perdieron fue el pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Por qué? Porque de las aguas marítimas territoriales perdidas, esta es la zona económica del archipiélago que nos dejó nuestros ancestros y de la cual vivían los pescadores del pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Fue altamente perjudicial para el pueblo raizal de las islas. Josefina, yo quiero que usted me diga qué espera ahora del gobierno. El presidente Gustavo Petro pues estaba haciendo allí presencia el canciller, finalmente no va a ir el presidente por ahora, pero se esperaría un anuncio más grande allí desde las islas. ¿Usted qué espera de este gobierno respecto a este fallo? ¿Que venga qué para ustedes? Pues desde el inicio del gobierno, el presidente Petro estuvo acá en Providencia, igualmente estuvo en San Andrés. Yo tuve la oportunidad histórica de sentarme a hablar con él. Y nosotros, nuestra esperanza de vida y la continuidad del pueblo raizal, sentimos en este momento muy agradecidos de él, porque es un presidente que no nos ha invisibilizado. Y sabemos que a través de su presidencia, las cosas en las islas van a cambiar en materia de derechos humanos, en materia de derechos territoriales ancestrales, y esperamos también que Colombia lleve unas buenas relaciones con Nicaragua para que nosotros podamos seguir usufructando los derechos marítimos que nos corresponden. Josefina, y ahora miremos un poquito más para atrás, no tanto para echar culpas, pero para tener un balance de lo que sucedió ya en 2012. Imagínense cómo pasa el tiempo, pero en ese momento, pues claro, fue un golpe durísimo para Colombia con esta pérdida frente a Nicaragua, y se
habló de muchas promesas. ¿A ustedes estos gobiernos que han pasado desde entonces les han cumplido o no? Porque se decía que los iban a apoyar a los pescadores, a la comunidad raizal, para que ustedes también se sintieran parte de Colombia, como muchas veces no se han sentido con justa causa. Pues inicialmente, después de la pérdida de los 75,000 kilómetros cuadrados de aguas marítimas territoriales nuestras, el presidente Santos le daba a los pescadores raizales 1.800.000 pesos mensuales por un pequeño periodo de tiempo. Pero eso tampoco justificaba nuestra conformidad con la pérdida de los 75,000 kilómetros cuadrados de aguas marítimas territoriales ancestrales nuestras. Nosotros tenemos varias sentencias de la Corte Constitucional que ganamos, en donde, por ejemplo, déjenme recordar bien, la sentencia S1097 del 2017, en su jurisprudencia declara que el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, aguas marítimas territoriales y cayos aledaños, es territorio raizal. Dentro de esa sentencia también hay un poco de la historia anglófona del pueblo raizal. Este territorio lo heredamos nosotros de la esclavitud y somos el único grupo étnico de Colombia con territorio propio. No, queríamos escucharla, muy importante la voz desde Providencia y Santa Catalina, Josefina Huffington, líder raizal. Muchas gracias por estar aquí en Sigue la W. Gracias a ustedes por la invitación a manifestarnos. Muchas gracias. Y agradezco también a la Presidencia de la República este nuevo gesto que han tenido con el pueblo raizal, llevándolos hasta la Corte Internacional de Justicia, a la doctora Elizabeth Taylor, al señor Ken Francis, en donde el pueblo raizal tuvo el derecho absoluto de expresarse como dueños del territorio raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, aguas marítimas territoriales y cayos aledaños. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doña Josefina. Y mire que esto que está señalando la señora Huffington desde Providencia, Old Providence, no es cualquier cosa. Porque es que fíjese que hemos dicho que aquí hay que reconocer que este no es un trabajo de un solo gobierno, sino por lo menos de 3 gobiernos: Santos, Duque y Petro. El gobierno Petro hizo sí un cambio en el equipo al cierre de este proceso. Un cambio en donde, por ejemplo, incluyeron a Elizabeth Taylor, que la convirtieron en agente especial. Elizabeth Taylor, que es una mujer de las islas, una mujer del archipiélago, que ha tenido además también unos cargos en la diplomacia colombiana, y la convirtieron en parte del equipo. Pero también incluyeron a Eduardo Valencia Ospina como jefe de este grupo, tal vez uno de los más reconocidos expertos en derecho internacional colombiano, para que adelantaran las conclusiones finales o el alegato final ante el tribunal, que se convierte, digamos, como en el cierre de todo el proceso de exposición de las pruebas y de los elementos que servían para darle argumentos a los jueces de este tribunal internacional para tomar una decisión. Pero aquí hay que decirlo, esto fue una decisión de este gobierno al cierre del proceso. Pero esta demanda, que venía casi de 10 años atrás, más 11 años atrás, pues se tuvo que surtir durante mucho tiempo para recaudar pruebas, para recaudar también un histórico de lo que dice el derecho consuetudinario. Esto no es únicamente este gobierno, sino que viene también de pasos atrás, de unos abogados que se escogieron hace 10 años para adelantar todo este proceso. Y por eso hay que ser justos. Y está muy bien lo que dice la señora Huffington. Hay que destacar que además ahorita al cierre llevaron hasta raizales de San Andrés para mostrar que había un raigambre de los colombianos y sobre todo los raizales en esa zona. Pero también hay que mirar los otros elementos, y yo creo que Andrés, el experto que usted nos tiene invitado, es el que nos permitirá entender qué más se pudo argumentar, qué más se pudo presentar a lo largo de estos 10 años para llegar a esta conclusión que sin duda alegra al país.
Efectivamente, Juan Pablo, aquí estamos hablando entonces de este diferendo pues limítrofe entre Colombia y Nicaragua, y justamente vamos a saludar a Carlos Arévalo. Él es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, y justamente yo quisiera comenzar preguntándole al decano sobre todo este contexto que ya también, y algo que ha insistido Juan Pablo durante todo el programa, y es el conjunto de los tres gobiernos de Petro, de Duque, de Santos. ¿Cómo podemos aunar esos tres gobiernos para poder entender lo que hoy es una victoria para Colombia? Decano, gracias por estar aquí en Sigue la W. Andrés, un gusto estar con ustedes, a Juan Pablo, a toda la mesa. Completamente de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, incluso yo iría un poquito más allá, porque realmente el éxito del fallo de hoy tiene también muchísima relación con lo que se logró ganar en los otros fallos. Yo sé, y todos hemos sido muy duros con el fallo del 2012, y oíamos ahorita a la comunidad raizal manifestando su descontento con ese fallo porque perdimos mar, pero lo cierto es que Luis Guerra Bárcenas no era claro en cuál era el límite marítimo entre Colombia y Nicaragua, y la Corte entró a delimitar y delimitó de una forma que también en el fallo del 2012 nos entregaron cosas muy importantes que hoy es lo que nos permite ganar el fallo en esta última decisión de la Corte. Por ejemplo, en ese fallo muy polémico para Nicaragua, y que incluso Nicaragua lo sigue reclamando, la Corte dijo: San Andrés, Providencia, Santa Catalina no solamente van a tener derecho a 12 millas de mar territorial, sino que van a tener derecho a 200 millas de zona económica exclusiva y a 200 millas de plataforma continental. Si no hubiéramos ganado ese punto en la Corte, si no hubiéramos ganado que todos esos cayos, islas y islotes hacen parte del archipiélago de San Andrés y son jurisdicción de Colombia, posiblemente hoy no hubiéramos tenido el resultado que estamos teniendo en este fallo. Así que es muy importante reconocer el trabajo que se han hecho en los distintos gobiernos y los distintos equipos que han venido defendiendo los intereses de Colombia y que han logrado ganar puntos importantes para la defensa de los derechos de nuestro país. Ahora, profesor Arévalo, hablemos un poquito más de qué era lo que estaba aquí en juego, porque ahorita lo hablábamos con Paola, no es tan claro, porque efectivamente lo que no se iba a perder era extensión de mar, pero sí se iba a perder la posibilidad, por ejemplo, de, no sé, de sacar petróleo o gas del subsuelo marino, ¿no? Efectivamente estamos hablando de plataforma continental, que se define como el suelo y el subsuelo marino. Pero yo creo que había en juego, y oí la discusión de ustedes y me parece muy válido el comentario de no ganamos nada, lo importante es que no perdimos más, y es cierto. Pero no era una discusión sencilla, porque Nicaragua venía desde 2012 insistiendo en que ellos tenían derecho a la plataforma continental extendida, y donde la Corte le hubiese reconocido ese derecho, significaría que Nicaragua quedaba con el suelo, el subsuelo marino, y nosotros con el mar. Y eso había generado una relación muy compleja entre los dos países, que seguramente había redundado en muchos más litigios, discusiones, procesos muy desgastantes para las dos naciones e incluso para la comunidad raizal. Entonces es muy importante que la Corte no solamente, y esta es la importancia también de lo que dice la Corte, no solamente dice Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental extendida, la Corte dice ningún Estado puede alegar el derecho a una plataforma continental extendida si esa plataforma continental extendida afecta los derechos a las 200 millas de zona económica exclusiva y de plataforma continental de otro Estado. Esa es una decisión que era muy difícil de ganar, porque la Corte le está cerrando las puertas a muchos otros países que quieran reclamar. Pero venga, profesor, es que me detengo sobre eso porque además recuerdo que en algún momento desde Cancillería este gobierno nos explicaba el asunto, y es que se iba a hacer además una estrategia de comunicación bastante amplia en otros países del mundo. Aquí voy a hacer memoria y creo que puedo estar cometiendo un error, pero creo que por ejemplo hay un pleito de este mismo talante entre Sri Lanka y la India, creo, en donde precisamente este tipo de disputa, lo que se definiese en este caso por parte de la Corte Internacional de la Haya, iba a servir como jurisprudencia para definir para muchos países del mundo que tienen pleitos similares, y por ende la decisión aquí era clave, y que tomaran conciencia de esto a nivel internacional podía servir para que se ejerciera algún tipo como de presión, así suena un poco odioso, sobre los magistrados del tribunal. Y así de hecho, digamos, usted resalta completamente la importancia de esta decisión, pero mire, de hecho la Corte lo tiene en cuenta, y la Corte dice, cuando estamos aquí hablando de costumbre internacional, entonces hay que demostrar que hay una práctica de los estados, y esa es la discusión, en torno a eso gira la discusión, y la Corte dice,
Hay estados que han pedido que se les reconozca una plataforma continental extendida. Tenemos ejemplos. Pero nunca cuando hay un estado que se opone, que también tiene derechos y se están afectando esos derechos. Solamente hay 2 casos. Resaltó la Corte hoy en la decisión. Uno, el caso de Myanmar y Bangladesh ante el Tribunal del Mar. Y otro, el caso de Bangladesh-India ante también el Tribunal del Mar. Ambos casos en la Bahía de Bengal. Y la Corte dice, esas decisiones que reconocieron que puedan existir esos derechos de plataforma continental extendida bajo esas condiciones son muy distintos en contexto a lo que sucede en el caso de Nicaragua-Colombia. Por eso es que nosotros planteamos que en este caso no va a haber derecho a una plataforma continental extendida y lo extiende a otras situaciones similares a las del contexto colombiano en el Caribe. Decano Carlos Arévalo, aquí viene un poco el tema del análisis porque nunca lo sabremos, además de lo que ocurre allá en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero cómo entender un poco ese cambio respecto al fallo tan duro para Colombia de 2012. ¿Pudo haber influido ese cambio de argumentación que usted nos dice, tener en cuenta la comunidad raizal? La Corte de pronto dice, bueno, también vamos a hacer justicia y con Colombia le vamos a dar algo que reclamaba y que para que después no digan que solamente estamos a favor de uno. ¿Cómo entender ese cambio del fallo de 2012 hasta ahora? Y para usted, ¿cuál fue el argumento clave en la defensa de Colombia para que hubiese esa decisión distinta que en este caso nos favorece? Yo creo que no son los mismos jueces. Yo creo que, a ver, la estrategia pudieron haber cambiado algunas cosas. Hay una estrategia para el fallo del 2012 de Nicaragua que fue muy efectiva. Y es que cuando iba a salir el fallo del 2012, uno pensaba que una alternativa a la que habría llegado la Corte es decirle a los estados, estas son las reglas para regular la situación y el límite marítimo que ustedes tienen. Acá les doy las reglas, siéntense ustedes a negociar. Sin embargo, la Corte fue por una decisión mucho más radical y fue ella generar un fallo constitutivo que estableciera los límites entre los 2 países, los límites marítimos entre los 2 países. Yo creo que eso fue producto de una estrategia muy efectiva de Nicaragua de vender la idea de que Colombia no era un país con el que ellos hubieran podido negociar, que Colombia había abusado siempre de sus derechos, que se había aprovechado del momento en el que ellos estaban invadidos por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que ha pasado desde esa estrategia de Nicaragua hoy es que se ha demostrado todo lo contrario, que Colombia está dispuesto a sentarse a negociar, que Colombia es un país respetuoso del derecho internacional a pesar de todo lo que ha pasado en torno al 2012, pero que hoy veíamos unos agentes, o en las audiencias de diciembre, veíamos unas audiencias con unos agentes que mostraban su conocimiento y su respeto por el derecho internacional, su deferencia por la Corte, y yo creo que en el fondo eso también puede ayudar. También yo creo que la protesta generalizada que han tenido muchos países del Caribe a la posición de Nicaragua, que busca más y más y más y que está utilizando a la Corte para eso, yo creo que también llama la atención de los jueces y obliga a que los jueces le digan a Nicaragua, mire, ya reconocimos unos derechos que nos parece que son justos, pero hasta aquí llega usted, no puede seguir pidiendo que le den reivindicaciones de derechos que usted no ha tenido. Entonces yo creo que esas son las 2 circunstancias que generan que se dé ese cambio en la decisión que tenemos hoy. Sí. Profesor Arévalo, también nos preguntábamos ahorita, pues, ¿qué más puede, digamos, inventarse Nicaragua, si se puede decir así, para de pronto presentar una contrademanda contra ¿Usted quiere darle ideas al presidente Ortega, Paola? Bueno. No ideas, pero pues es que puede pasar que también que se presente. Sí, o que, exacto, que tan abierta al embajador León Freddy Muñoz, que le lleve ideas a Ortega, Paola. Pero bueno, ¿la posibilidad está o no? Sí, entonces, los fallos ante la Corte Internacional de Justicia son definitivos en cuanto a que no permiten apelación, no se puede revisitar el caso. Sin embargo, por estatutos de la Corte Internacional de Justicia sí quedan 2 recursos, un recurso de interpretación y un recurso de revisión, que son bien distintos. El recurso de interpretación es un recurso en donde Nicaragua le puede decir a la Corte, mire, entendemos el fallo, pero hay ciertos puntos que todavía no nos quedan claros para su ejecución, o hay ciertos conceptos que usted desarrolló, pero necesitamos que nos dé más claridad, y la Corte puede recibir eso, lo ha hecho en muchas ocasiones, también lo ha rechazado en muchas otras, pero puede recibir eso y puede decirle a Nicaragua, mire, lo que quisimos decir acá fue esto, etcétera. Es un arma de doble filo, porque puede cerrarle incluso más el espacio a Nicaragua de lo que ya dijo. Por otro lado, existe el recurso de revisión. Y el recurso de revisión sí, hay un espacio de 10 años en donde Nicaragua puede decir, surgió algo nuevo que usted no analizó, Corte, y con base en eso nuevo que surgió, le pedimos que lo tenga en cuenta y que analice si el fallo tiene que cambiar. Se tienen 10 años, pero hasta ahora
nunca la Corte Internacional de Justicia ha fallado o ha reconocido o ha permitido que se desarrolle un recurso de revisión. Así que es muy poco probable que se lo vayan a conceder a Nicaragua. Uno podría decir, bueno, ¿qué puede cambiar nuevo? Que de pronto se destrabe la Comisión de Límites, de la cual hace parte Nicaragua porque es parte de la Convención del Mar, pero no Colombia. Luego es muy difícil que le puedan oponer eso a Colombia, pero que se destrabe la Comisión de Límites y que la Comisión de Límites le diga a Nicaragua, oiga, reconozco, le haga recomendaciones en el marco de un reconocimiento a que tiene una plataforma continental extendida. Eso no afectaría nada al fallo, porque lo que le dijo la Corte es, usted no puede tener una plataforma continental extendida, así la tenga, pero no la puede tener porque afecta los derechos de otro Estado, y esa es la situación que no va a cambiar. Así que realmente, como dijo la Corte, al final este es un fallo definitorio, y este es un fallo que no necesita que se llamen a más audiencias o que se convoquen a más espacios de discusión, sino quedan esos dos recursos que podrá usar el gobierno del presidente Ortega. Y por las declaraciones que ha hecho el embajador Argüello, es probable que Nicaragua decida presentar alguno de estos recursos, por lo menos el recurso de interpretación, pero de nuevo es un recurso de doble vía y no sé si la estrategia de Nicaragua se lo permita. Bien, decano, yo quisiera hacerle una pregunta que quizás se las hace muchas personas que vemos el mapa que vamos a ver en pantalla y pues si nos ponemos a sacar un poco de lógica, por decirlo de alguna forma, pues uno diría, no, pues la mitad para Colombia, la mitad para Nicaragua, porque pues mitad y mitad están allí como en el medio y demás, pero vemos que efectivamente sí, hay como una parte en este mapa donde el Estado colombiano pareciera estar más cerca de Nicaragua y demás. ¿Cómo entender esto desde lo jurídico para poder decir esto es de Colombia y esto es de Nicaragua? De hecho, esa era la pretensión original de Nicaragua cuando empezó el proceso en el 2001. Cuando empezó el proceso en el 2001, el argumento de Nicaragua es ese que usted presenta, Andrés, en donde decía, mire, plantee un límite marítimo que sea equidistante entre los dos países, continentalmente hablando, porque lo cierto es que mire dónde queda Colombia, mire dónde queda Nicaragua, plantea un límite por la mitad. Después Nicaragua dice, oiga, yo tengo una plataforma continental extendida, entonces plantea un límite que sea una línea equidistante entre las 200 millas de Colombia continental y mi plataforma continental extendida. Pero lo cierto es que ahí hay algo que Nicaragua no tuvo en cuenta, y es que en la mitad de esta discusión está el archipiélago de San Andrés. Y es por el archipiélago de San Andrés que usted ve ese mapa más coloradito de verde que de cualquier otra cosa, y es porque el archipiélago de San Andrés le dio, y esa fue la discusión grande que tuvo Colombia en el fallo del 2012 y que ganó, y es que el archipiélago de San Andrés no solo está conformado por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino que también está conformado por Serrana, Serranilla, Alburquerque, en fin, un montón de islas, islotes y cayos que hacen parte de ese archipiélago y que le dan derechos marítimos a Colombia para que hoy se vea el mapa como se ve. Así que es imposible desconocer los derechos que tiene Colombia derivados de su archipiélago. Profesor Carlos Arévalo, decano de Derecho de la Universidad de La Sabana, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y darnos esta perspectiva además muy clara, y sí se le nota a lo profesor, para poder comprender de verdad qué es lo que hay detrás de esta decisión, que sin duda tiene que alegrarnos a todos, porque es que aquí no se trata de partidos políticos, ni de un presidente, ni de otro, sino que se trata de la defensa de lo que es de todos los colombianos, nuestro territorio. Muchas gracias, Juan Pablo, y completamente de acuerdo con usted, y yo creo que usted lo marcaba de una manera muy importante. Esto es una política de Estado, no es una política de gobierno.